Hermanos, buenos días. Como lo sabemos bien, todos nosotros los católicos cristianos en este mes estamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cómo leer la Biblia, cómo interpretarla, cómo entenderla. Cuando Dios revela, hay que presentarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, presentando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Dei P. 5. La Biblia está compuesta de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Para leerla bien, ante todo, necesitamos. Vamos a ver estos puntos que le debemos de poner cuidado y atención. Saber qué buscamos en ella. La Biblia es un libro religioso que se lee con los ojos de la fe. No es un manual de historia o de ciencia. Pedir iluminación al Espíritu Santo. Orar antes de comenzar a leer. Tener paciencia en la lectura. Tener un atlas o mapa bíblico para ubicar geográficamente los hechos que relata. Leer las expectaciones que cada libro tiene. Señalar lo que más le impresione o lo que no resulte claro, para investigarlo o preguntarlo. No olvidemos que siempre tenemos dudas, tenemos palabras que de pronto no conocemos, entonces debemos siempre investigar o preguntar a una persona que sepa, a una persona que sea ilustrada en las Sagradas Escrituras. Disciplina, establecer un tiempo para leerla y releerla todos los días. Y para esto, pues muchas veces tenemos que mirar cuál es la capacidad de nuestra mente. Leemos algunos versículos cortos o leemos versículos largos, 1, 3, 5, 10, depende de su capacidad mental. Y por eso vamos a mirar cómo buscamos en la Biblia. Los libros de la Sagrada Escritura se citan por las abreviaturas. Por ejemplo, Génesis, GN, Éxodo, X, etc. Cada libro está dividido en capítulos, números grandes, y cada capítulo en versículos, números pequeños. De esta manera, si buscamos Juan 14:6, buscamos en el índice el Evangelio de Juan, JN. En el Evangelio buscamos el número grande, 14, y después el número más pequeño, 6. Ahora pasamos cuáles son las ediciones católicas, para no confundirnos. Ediciones católicas de la Biblia católica. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Ojo con eso. Cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Dei Verbum 10. Hay tres señales claras que nos ayudan a distinguir la Biblia católica. La Biblia católica consta, como le habíamos dicho antes, de 73 libros. Incluye los 7 libros llamados deuterocanónicos. Las ediciones ecuménicas también los han incluido. Ahora vamos a ver por dónde empezar a leer la Biblia. ¿Cuál es el orden? El orden más conveniente para empezar a leer, entender y gustar de la Sagrada Escritura es el siguiente. Los evangelios en este orden: Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Los hechos de los apóstoles, la narración de la vida de la primera comunidad cristiana,
y de la primera predicación de los apóstoles, las cartas de San Pablo, la creación de las nuevas comunidades y la formación esencial en el camino de discípulos de Cristo. Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, libros de los jueces, las canónicas, los reyes, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Siracida, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Josué, Ruth, Esdras, Nehemías, Tobías, Esther, Judith, Job, los libros de los profetas. Hay que tener en cuenta, la Biblia católica tiene aprobación eclesiástica. En las primeras páginas lleva una autorización llamada en latín imprimatur, junto a las firmas del obispo que concede la licencia, que garantiza que no hay dificultad para que sea difundida, pues previamente se ha llevado a cabo un serio y detenido estudio y revisión de dicha traducción, hasta determinar que en ella no hay errores de fe o impresiones de traducción. La Biblia católica incluye notas explicativas. Nadie puede interpretar individualmente la palabra de Dios. Nosotros, los católicos, sabemos que es la Iglesia católica la que ha recibido del mismo Jesús el poder para guardar, interpretar, defender y enseñar con fidelidad el mensaje del Evangelio. Hermanos, con esta breve interpretación de cómo leer la palabra de Dios, cómo entenderla, no olvidemos que debemos de tener como primera medida fe, que cuando estoy leyendo las Sagradas Escrituras es un diálogo personal con Cristo Jesús, con el Dios mismo, con el Hijo del Padre, y que esa palabra debe llegar al corazón de todos nosotros para poderla interpretar, para poderla entender. No olvidemos que también nosotros los católicos tenemos la Lectio Divina. Debemos observarla. 3 puntos iniciales: leerla, leerla y leerla. Los versículos que usted pueda y tenga la capacidad de memorizar. Entrarse en ella. Por eso es importante que nos adentremos en la palabra, como si estuviéramos viviendo ese momento maravilloso. Con quienes nos vamos a encontrar, con los personajes, el sitio, con Jesús mismo. Después de que la entendamos, pues pasamos a esas 2 maravillosas preguntas. ¿Qué me dice la palabra? A mí. Y después de que yo entienda qué me dice la palabra a mí, preguntarme a qué me comprometo. Con el Señor, con Dios, con mi hermano, con el que está a mi lado. ¿Cómo voy a entender que en mi vida tiene que haber una conversión diaria, en todo momento? Que el Señor y la Virgen Santísima los bendiga y los ayude, les dé la luz para interpretar, para entender ese camino maravilloso al que nos lleva las Sagradas Escrituras, el diálogo con el Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.